El tema del día de hoy es para explicar el proceso de ingeniería de los requerimientos de Somerville. El equipo está conformado por Ruiz Martínez Lady Jocelyn, Lozano Valderas Ana Karime, Carrillo Oliva Edgar Orlando. Cuando hablamos de requerimientos nos referimos a un proceso en el cual consiste en descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y las restricciones que un cliente ocupa. Requerimientos de la abstracción de Davis. Si una empresa desea realizar un contrato para un proyecto de desarrollo de software grande, debe definir sus necesidades de una solución. Los requisitos deben ser estrictos de manera que varios contratistas puedan hacer una propuesta para el contrario, ofreciendo tal vez diferentes formas de satisfacer las necesidades de la organización del cliente. Existen dos tipos de requerimientos. El primero es requerimientos de usuario. En las declaraciones en lenguaje natural, además de diagramas de los servicios que proporciona el sistema y sus limitaciones operacionales. Este es escrito para los clientes. El segundo son los requerimientos del sistema. Es un documento estructurado que establece una descripción detallada de las funciones del sistema, servicios y las limitaciones operacionales. Define lo que debe ser implementado. Podrá ser parte de un contrato entre el cliente y el contratista. Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe de hacer, los cuales dependen del software a desarrollar, los cuales en su mayor parte se los redacta de una forma abstracta, pero estos describen con detalle la función de sus entradas y salidas, excepciones, etc. Por otro lado, los requisitos no funcionales son las restricciones o los requisitos impuestos al sistema, que especifican el atributo de calidad del software, además que se ocupan de problemas como la escalabilidad, la mantenibilidad, el rendimiento, la portabilidad, la seguridad, la confiabilidad y mucho más. En la siguiente figura se presenta la clasificación de requerimientos no funcionales definida por Somerville. En el caso de los requerimientos no funcionales del producto, se refiere a límites o restricciones sobre el comportamiento del sistema, por el cual establece límites y restricciones sobre lo que los diseñadores e ingenieros de software pueden hacer. En el caso de los organizacionales, se derivan de las políticas y procedimientos de la organización, como por ejemplo estándares de proceso o requerimientos de implementación. Estos pueden incluir metodologías de desarrollo de software, estándares de programación y herramientas de soporte al desarrollo de software, por ejemplo, herramientas CASE. Por último, en los requerimientos no funcionales externos son las restricciones impuestas a un sistema que definen sus atributos de calidad. Por lo general, se denotan con adjetivos como seguridad, rendimiento y escalabilidad. Los usuarios de un documento de requerimientos deben de ser los clientes del sistema, los administradores, los ingenieros del sistema, los ingenieros de prueba del sistema e ingenieros de mantenimiento del sistema. En la estructura de un documento de requerimientos debe de tener su introducción, glosario, la definición de requerimientos del usuario, la arquitectura del sistema, la especificación de requerimientos del sistema, el prefacio, los modelos del sistema, la evaluación del sistema, los apéndices e índices. En las formas de escribir los requerimientos existen 5 requerimientos: el enunciado natural, lenguaje natural estructurado, lenguaje de descripción de diseño, anotaciones gráficas y especificaciones matemáticas. Descripción de los requerimientos. Enunciados de un lenguaje natural debe de ser en un lenguaje más coloquial, que no sea muy técnico para que el cliente pueda entenderlo. El lenguaje natural estructurado nos muestra la información del aspecto del requerimiento. El lenguaje de descripción de diseño principalmente se refiere a la descripción de la interfaz mediante un lenguaje de programación. En cuanto a las anotaciones gráficas, nos dice que son principalmente son diagramas, como lo es el diagrama UML. Y en las especificaciones matemáticas, aquí prácticamente es hacer un informe sobre el programa que el cliente logra comprender. En las especificaciones estructuradas se nos dice que se debe de llevar un orden de lo que necesita el cliente para que sea más fácil pasarlo a un código de programación. El estándar estructurado para requerimientos funcionales, como nos muestra en esta representación, es el ciclo de vida de un software.
las etapas desde su inicio al desarrollo y hasta el final, donde se hacen sus revisiones. En la adquisición y análisis de requerimientos nos dice todas las etapas que debemos de llevar para crear un software. En los requerimientos se nos dice que son 5: comprobación de validez, comprobación de consistencia, comprobación de totalidad, comprobación de realismo y verificabilidad. Esto se nos dice que son los requerimientos para saber si un proyecto es viable o no.